muchas veces somos como este caso. Jesús acaba de decir que por sus palabras serán justificados o condenados. O sea que de la abundancia del corazón habla la boca y que sus palabras van a decir lo que hay en su corazón. Y noten cómo empieza el versículo 38. El versículo 38 empieza diciendo, entonces, ¿me entienden? Entonces, o sea, le digo, por tu palabra, o sea, te están diciendo que tengas cuidado con tu palabra y dice, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. O sea, nosotros somos a veces, muchas veces así, se nos dice algo y páquete. ¿Cierto? O sea, a veces no escuchamos. Está la gente ahí, después que Jesús dice que tus palabras te van a condenar o salvar porque van a reflejar lo que hay en tu corazón, lo primero que hacen es abrir la boca para seguir condenándose. Parecería una torpeza, pero la verdad ellos no son más tontos ni más inteligentes que nosotros. Nosotros somos así también. Y es interesante, ¿no? Como inclusive muchas personas pueden pensar que esta petición es hasta buena. Sin embargo, esta petición va a representar lo que hay en su corazón que los condena, su incredulidad. Alguien por allí puso un comentario, pues leí que realmente esto no era esto no era una pregunta mala, sino realmente una pregunta sincera y honesta. Se agarra de lo que dice allí, de que algunos de los escribas y fariseos, pero la verdad es que yo, como les estoy enseñando el curso de hermenéutica, el contexto nos ayuda. Si la pregunta que hacen estos líderes religiosos no fue mala, porque en apariencia no es mala, ¿no? Maestro, dice, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Tal vez digo, oye, pero eso no tiene nada de mal. Pero mira lo que dice, respondiendo él, ¿quién? Jesús. Les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Ahora, ¿las palabras de Jesús hacen de la pregunta buena o mala? Mala. Les ha llamado a los que preguntaron una generación perversa y adúltera, demanda señal. Ahora, lo interesante es que noten esto, no solamente cuando habla de esta generación, de esa generación que pide señal, no solamente está hablando de los escribas y fariseos, sino de toda la raza incrédula. Esta generación. Y con eso entonces yo paso a decirles que muchas veces nosotros como creyentes hoy, porque repito, al decir esta generación, nosotros seguimos ahora en esta generación también que pide señales, porque nosotros como creyentes vivimos una vida donde a diario se nos está pidiendo que probemos quién es Dios y si existe, ¿verdad? Nosotros somos acechados por todos lados para que probemos la existencia de Dios y nosotros como creyentes y como se nos ha enseñado de una manera inclusive errónea, obviamente por ignorar pasajes como este, nos frustramos, nos martirizamos, por decirlo así, comprando libros de apologética, tratando de ver argumentos en fe razonable, ¿cómo es el Living Waters? En fin, para probar la existencia de Dios. Porque nos afanamos, porque sentimos que es nuestra responsabilidad hacer que la gente crea. El sermón de hoy, que se llama Una generación pide señales, va a hablar de esto. Entonces, el pasaje de hoy nos va a mostrar, hermanos, que tú puedes mostrar lo que quieras. Y con esto quiero referir una frase del pastor y conferencista Rick Brooks. Mira lo que dice Rick Brooks. Él cuenta que cuando ha ido a varias universidades y le han desafiado y le dicen, usted tendrá que probarme que Dios existe y que el cristianismo es verdad. Y él dice que le responde, si lo compruebo, ¿vas a creer en Dios y seguirás a Cristo? Y dice él que cuando le responden que no, entonces les dice, tu problema no es una falta de evidencia. Si todas tus preguntas son respondidas y continúas sin creer, entonces tu verdadero problema es espiritual y no intelectual. ¿Entienden? Cuando nosotros entendemos esto, nosotros entendemos que aún en la apologética y en el evangelismo apologético, que trata muchas veces la teodicea, esto de estar defendiendo a Dios. Hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros, con nuestro mayor elocuente e inteligente argumento, no podemos convencer a un corazón
que se niega a creer. Entonces, cuando tú entiendes esto, hermanos, a ti se te quita un peso de encima. No digo que nunca vas a hacer tu labor apologética ni evangelismo, sino me refiero a que tú aprendes a descansar en el Espíritu Santo. Porque al final es el Espíritu Santo quien entonces toca los corazones y los transforma. Obviamente por medio de su palabra. Pero se nos quita un peso de encima entender, hermanos, que el problema de la gente no es la falta de evidencia. De eso hablaré en el otro sermón. De cuál es la mayor evidencia, la mayor señal, y que hoy nosotros podemos comprobarla fácilmente. Pero la gente no va a querer creer, no porque no se le muestre intelectualmente, sino porque en su corazón se oponen a Dios. Por eso paso al primer punto. A él le gustó. Después van a entender por qué es la imagen. Después, ¿quién sabe qué imagen es esa, baby? Eso, ganaron 5. Caramelo para los hermanos. Ya parezco político, prometo caramelo toda la clase y no doy nada. Que me la ingenié para buscarla, hermano. Pero qué bonito. Elías haciendo, y van a ver, ahorita van a entender, más adelante van a entender por qué escogí eso. Es a propósito, no se preocupe. Mi primer punto es, la exigencia de señal revela incredulidad. La exigencia misma de señal revela incredulidad. Y tal vez esto sea chocante para algunos, porque tal vez diga, pero o sea, si en verdad yo quiero creer, quiero que se me convenza. Pero el asunto es que nuestro corazón está tan dañado, hermanos, que aun cuando se nos da argumento suficiente, nuestro solo hecho de ser pecadores y nuestro solo hecho de estar tan corruptos y manchados, y esto pues a un wesleyano todavía no le guste, pero nos hace que no veamos la razón, que hay realmente en el argumento y nos impide entregarnos a él porque simplemente somos caprichosos en nuestro negro corazón. Por eso, esto es una premisa, hermanos, que el mismo Jesús la comprueba. De hecho, noten que él dice, una generación perversa y adúltera demanda señal. Es una afirmación que el mismo Jesús hace. Yo nada más estoy parafraseando en un lenguaje más práctico para nosotros lo que Jesús ha dicho. La exigencia de señal revela incredulidad. ¿Estamos? Desde que un converso está más buscando señales que realmente conocer, una cosa es querer conocer a Dios, porque se muestra su palabra bastante bien para que conozcamos a Él en su palabra, pero cuando se muestran más bien es con ganas de que tú le convenzas intelectualmente, es realmente probándote a ti más que el querer conocer. Y eso es lo que pasa en este caso. Los fariseos no querían realmente conocer al Mesías y verlo en las señales que hacía, sino más bien querían probarlo, querían tentarle. Eso lo vamos a ir desglosando. Así que los fariseos no piden señales para creer, piden para justificar su incredulidad. Miren, en el fondo ellos sabían que Jesús no les iba a conceder esa señal. Ya te voy a hablar qué tipo de señal es, pero de salida te digo que no les iba a conceder esa señal. Entonces ellos les piden la señal sabiendo que, retando a Jesús para que lo hiciera, sabiendo que no lo iba a hacer, para seguir diciendo, bueno, yo no creo porque no hizo la señal. ¿Me estás entendiendo? Y así hay muchos que te van a pedir que les muestres la existencia de Dios, pero saben que para ti es difícil, porque si lo ponemos en el plano científico no podemos probar a Dios. Porque Dios no se puede probar con el método científico. Entonces te van a poner a ti a buscar locuras para que tú te pongas a argumentar, pero en el fondo ellos decidieron ya, en su negro corazón, en su turbiado corazón, no creer. Y tú estás perdiendo el tiempo que puedes usar en personas que sí pueden, de la que sí puedes sacar provecho espiritual. Así que, a pesar de que yo soy un defensor obviamente de la apologética y todo esto, pero también hay que saber cuándo retirarse, en prudencia. Y ya esto Jesús lo habló, ¿te acuerdas cuando hablamos? Ir a otra ciudad entonces y no perder el tiempo allí. Así que los religiosos le dijeron, maestro, deseamos ver de ti una señal. Y ahorita vamos a también a ver esto, que ese de ti es importante, o una señal tuya es importante, para que entendamos qué tipo de señal estaban pidiendo. Porque pensemos en algo, Jesús acaba de liberar a un endemoniado y de curar su problema de habla y de vista.
Digo, ¿qué más señal que esa? Pero atrás todavía había hecho otros milagros. ¿Se acuerdan que ya había Jesús curado a un leproso? Hasta había resucitado a una persona. O sea, Jesús había hecho suficientes milagros, pero ellos no querían ver ese milagro. Así que eso ya suena raro. Le piden una señal, pero ya Jesús ha hecho varias señales, varios milagros. Quiero aclarar pues que la palabra milagros en Mateo es dunamis y claro, cuando habla señal es semillón y es una palabra que en Juan se usa como señal, que eso nos va a entender por qué ellos piden señal. Esta palabra en Juan tiene otro sentido, que también iremos viendo. Estoy diciendo varias cosas que vamos a ir desglosando, no te preocupes. Pero mira lo que dice, quiero poner algunos comentarios que hacen sobre esta petición que hacen los líderes religiosos. Dice F.F. Bruce, la petición era deshonesta, hipócrita e insultante. ¿Se dan cuenta? Y uno lo ve y dice, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero el contexto donde se da esta pregunta hace que esta pregunta sea deshonesta. Primero porque no están viendo realmente lo que ha pasado y se niegan a ver eso y se ponen hipócritamente a querer buscar la verdad, e insultante porque Dios no tiene que responder sus caprichos. Pero ellos aún así están tentándole. Dice Brian Bailey también, esta petición fue hecha en sentido despectivo. Ese es otro aspecto de esta petición. Como ellos no creen que es el Mesías, entonces le retan de esta manera en sentido despectivo. De salida, ¿se acuerdan que ya vimos que despectiva era la forma también que ellos preguntaron, ¿será este el hijo de David? ¿Se acuerdan? O sea, que sigue este ambiente despectivo en esta situación. Pero también quiero poner lo que dice William Hendrickson sobre él. La petición. La petición de ellos era malvada. Miren cómo la cataloga Hendrickson. La petición de ellos era malvada porque además de ser insultante, ya como dijo F.F. Bruce, y descarada, era hipócrita, también como dijo F. Bruce, porque se creían seguros, escuchen esto, se creían seguros de que lo que en forma tan cortés habían pedido a Jesús que hiciera, él de ningún modo podría hacerlo. No porque no tuviera poder, ojo, sino como ellos no lo están considerando como el Mesías. Recordemos esto, ellos no lo están considerando como el Mesías. Entonces ellos creen que él no tiene ese poder, entonces por eso le hacen esa pregunta, ese reto. Estamos... En su mente él no podría hacerlo, aunque sabemos que sí podía hacerlo. Pero en la mente de ellos no podía. Y por eso de su boca sale lo que hay en su corazón. ¿Estamos? Hermanos, ¿qué diferencia cuando encontramos en Juan 3 a otro maestro de la ley llamado Nicodemo? ¿Y qué dice Nicodemo? Mira lo que dice Nicodemo. Mira la diferencia de estos líderes y de este otro líder. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Se dan cuenta la diferencia? Él también es un fariseo, es un líder religioso, era un maestro de la ley. Pero él reconoce a Jesús como maestro superior que ha venido de Dios, porque nadie, mira lo que dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Así que podemos ver el problema de estos líderes que enfrentan a Jesús con esta supuesta petición en forma buena. Como dice San Agustín, bueno, creo que no puse lo que dice San Agustín, pero se lo digo acá. No es que no había suficiente luz, era que cerraban los ojos, hermano. Y eso es lo que hace la mayoría de los inconversos que no quieren reconocer a Jesús, ni siquiera a Dios. No es que no haya suficiente evidencia, hermano, es que no quieren verla. Entonces te preguntan para tentarte, para hacerte caer. Inclusive muchas veces te preguntan para hacerte dudar. Yo he hablado con varios ateos, hermanos, que la razón de sus preguntas es más bien para hacer dudar al cristiano antes que ellos obtener respuestas para convencerse. Miren, me da risa que hay un personaje en Panamá que, hijo de pastor, y él siempre criticó el sistema de las iglesias. Sí, que la plata, que te piden plata, que te tienen dominado, que te hacen congregarte,
que tienes ahí que sentarte y escuchar a un hombre ahí diciéndote cosas que te tienes que creer. Él se oponía a eso y empezó a estudiar la Biblia, dice, para refutar a los hermanos, a los creyentes, hasta el propio padre. Hermanos, y ¿saben? El hombre se volvió ateo y volvió a su padre ateo, que era pastor. Y un día hablando con él le dije, qué irónico esto, porque iba a venir aquí a David, a la ciudad de David, iba a dar una conferencia. Y entonces invitó un poco de pastor y un poco de gente de la iglesia. Y le digo, tú lo que has hecho es otra iglesia. O sea, tú estás criticando, todo lo que tú criticaste lo estás haciendo bajo el título de ateo. O sea, ¿cuál es el verdadero problema tuyo? Tu problema es un resentimiento contra Dios. Porque todo lo que criticabas no era de Dios exactamente, sino era, porque si tú de verdad odiabas eso que criticabas, no lo estuvieras haciendo. Porque ¿por qué estás haciendo conferencia? Tiene un grupo de WhatsApp, me añadieron un grupo de WhatsApp y todo. Donde se ponía, su deleite era debatir y quería que mejor si fueran pastores, dice, para así convencerlo de la falsedad de las escrituras y el concepto de Dios. Entonces ahora andaba por allí hablando de eso. Irónicamente usando la Biblia, porque si lleva su Biblia mal usada, mal escudriñada, con un proceso decadente hermenéutico, pero su problema es un resentimiento contra Dios. Y mucha gente empezó a debatir con él y empezó a decirle, ¿y saben qué? Sigue todavía obstinado en su terquedad. Cuando me metieron en ese grupo, hermano, yo me salí. Y después me escribieron aparte, pero Pablo, ¿por qué no le diste unos buenos argumentos para que? Y dije, hermano, yo no voy a perder mi tiempo con ese personaje, porque yo lo conozco. Yo lo conozco. Y es músico. Y en la música es peor. Y cuando le corregí muchas veces nunca entendió. Así que aquí en el que te animo, si en la música, que puede ser todavía mundana o secular y no importa, ahora en las cuestiones de fe peor. De hecho, la música no quería aceptar la corrección cuando hasta me llevó a votarlo de varios eventos. Y ni así cambió, hermano. Ahora voy a hacer lo que me la fe, hermano. No, hombre, déjate eso. Y si me estás viendo, bueno, te mando un abrazo y ojalá pues Dios rompa ese corazón duro y te traiga a sus pies nuevamente. Que eso es lo que quisiera, porque tampoco le deseo el infierno a nadie yo. Pero es triste y me pone muy triste cuando veo estos casos, porque hay mucho resentido que la agarra contra Dios por sus problemas. Y tú no lo vas a poder convencer con Biblia, con el mejor método hermenéutico, porque no quieren ver. No es que no hay luz, es que se tapan los ojos. ¿Entienden? No es que no vean la luz. Ellos cierran sus ojos, hacen esto. Claro, si yo hago esto aquí todo está oscuro. No hay luz. Yo te diría a ti de aquí, no hay luz. Pero sí hay luz. Solo que yo cierro mis ojos a propósito, porque quiero que sea oscuro. Así hacen ellos. Ahora, ¿qué clase de señal querían? Lucas, en el pasaje paralelo, nos dice qué tipo de señal querían. Lucas 11:16 dice que querían una señal del cielo. Ya están viendo, ¿se acuerdan a Elías pidiendo que descendiera fuego del cielo? Querían una señal distinta. Por eso la palabra inclusive en Mateo es entonces la misma que usa en esta parte que usa Juan, porque es más de signo, de señal, de evidencia mesiánica. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. O sea, ellos están diciendo dos cosas que ahorita les digo. ¿Cuáles son? Una, que todas esas señales que había hecho eran normales y comunes a cualquier profeta sin que sea el Mesías. Por eso quiere una señal diferente, una señal mesiánica, un signo de Dios de que ese es el Mesías prometido. O sea, han tirado por la borda todos los milagros que Jesús había hecho. Ellos buscaban una manifestación extraordinaria, especial, celestial, no un simple milagro de sanidad en su mente, en sus corazones. ¿Estamos? Pero por otro lado, ellos están tentando a Dios para que se comporte como se comportó en algunos contextos del Antiguo Testamento, que ahorita les muestro un ejemplo. Pero miren lo que dice ella es católica, Marta García Fernández, pero es buenísima. Dice, la petición de una señal no es simplemente un deseo de ver algo sobrenatural. Digo, ya las sanidades que había hecho Jesús eran sobrenaturales, pero no era solamente un simple deseo de algo sobrenatural, sino una demanda de una prueba personalizada, a la medida
Noten esto, a la medida de sus expectativas. Eso nos parece familiar, ¿verdad? Queremos un Dios según nuestra expectativa. Que confirme sin lugar a dudas la identidad de Jesús según sus propios criterios. O sea, ellos querían establecer esa señal como tenía que ser. Por eso pidieron una señal del cielo. De hecho, más adelante en Mateo 16 también vamos a encontrar la misma expresión, una señal del cielo. Jesús dice, ustedes me están pidiendo una señal del cielo. Y le va a dar la misma respuesta que vamos a ver la otra semana, la respuesta que da Jesús también en este pasaje. Así que ellos querían un fuego del cielo como en el caso de Elías. Querían el pan descendiendo del cielo como en el caso de Maná con Moisés. Querían truenos y granizo como narra ahí en 1 Samuel, cuando Samuel se acuerda que pidió reyes Israel y todo esto, y él manda como una señal de que Dios no está de acuerdo con esto y los castiga por un sentido, mandando truenos y granizo para confirmar al profeta. Querían también una señal como cuando Josué, ¿se acuerdan? Que el sol se detuvo. Sabemos que no se detuvo el sol. ¿Ya? Pero es lo que narra, pues, según el contexto cultural histórico. Querían una señal de este tipo de señales sorprendentes, ¿cómo se llama? Cósmicas. Algo así que, ¡wow! Hermanos, pero el problema, como yo lo pongo aquí, que encierra esta petición, es que si yo la traduzco sería, haz algo, y esta es una traducción que hice yo, haz algo que no se pueda negar, escuchen esto, algo tan grande como lo que hizo Elías o Josué, haz que el cielo intervenga directamente si realmente eres el Mesías. Eso es lo que yo le quiero decir. Imagínense, todo lo que se disfraza después, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Esta es la traducción, lenguaje actual panameño, Pablo Slender. Haz algo que no se pueda negar, algo tan grande como lo que hizo Elías o Josué, haz que el cielo intervenga directamente si realmente eres el Mesías. ¿Sabes qué, hermanos? La tontería de la gente hasta dónde llega, porque quieren una señal de este tipo y por eso puse la imagen de Elías en el título, haciendo descender fuego. Se convirtieron todos cuando eso pasó. Jezabel, ¿qué hizo? Más se endureció. Acab reconoció su pecado. ¿Qué pasó, hermano? La historia nos muestra. Vieron descender fuego del cielo y tal vez hoy aquí alguien me diga, oh, yo hubiera visto eso, hubiera quedado tirado. Tal vez no, porque muchos no lo hicieron. Cuando te dicen, bueno, si Dios existe, que pase tal cosa, y tú dices, Señor, por favor, yo quiero tanto, esta persona la quiero tanto que yo quiero que se salve, por favor, bueno, pues, que aquí aparezca una rosa en este patio árido para que se convierta y vea que esto existe. ¿Tú realmente crees que si Dios hace aparecer una rosa en un terreno donde no hay, para que nazca una rosa, vamos a decir en David, que no es donde nacen estas plantas, ¿tú crees que de verdad se va a convertir? Pero algunos lo han hecho aquí, algunos han pedido cosas así para que alguien se convierta. Seamos honestos, varios lo han hecho. Porque claro que queremos a nuestros amigos, familiares, pero entendamos hoy, hermanos, que por más que pidamos una evidencia así, estamos más bien cerca de la blasfemia antes que de una petición genuina del reino. Hermanos, el que no quiere ver, porque cierra los ojos, tú no puedes hacer nada, no puedes abrírselos. El único que puede es el Espíritu Santo, y si tú quieres de verdad ayudar a una persona, entonces ora mucho por él. Y como dice Pablo a Timoteo, por si acaso Dios le concede. Me encanta este pasaje de Pablo. Por si acaso Dios le concede el arrepentimiento y escapen del lazo de Satanás del cual están atados. Yo no estoy diciendo tampoco que lo dejes ahí ya, pues, pero no puedes estar, o sea, cuídate de no blasfemar por querer salvar a alguien. Cuando José, imagínense esto, están peleando ahí, y el sol se detiene, ¿no? En el contexto, ¿no?
¿Usted cree que 2 horas después la gente no está viendo y que, oye, el sol se detuvo, Dios está con ellos? Y siguieron peleando en contra de Israel. No fue eso, piénsalo. ¿No sería eso suficiente evidencia para decir, oye, Dios está con ellos, mira? No funcionó. ¿Qué pasó con el maná? La señal, maná, sí. Se portaron bien de ahí en adelante. Una de las cosas que decía el maná era una regla de cuándo se debía recoger y cuándo no. Lo primero, vino el maná, mira, esto funciona así. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. De una. Ay, si viene una señal que... Mentira. Seguiría siendo terca. ¿Quién sabe la palabra que le gusta? Terca. No, pero no acá, no se preocupe. Hermanos, eso, deja de creer en cuentos chinos. Las señales no garantizan la fe. Las señales no garantizan la fe, porque la incredulidad no nace de la falta de evidencia, sino de un corazón endurecido, hermano. La incredulidad no nace de falta de evidencia, sino de un corazón endurecido. Cada caso que pueda haber milagroso en el Antiguo Testamento vas a ver al mismo tiempo incredulidad por todos lados. Y puedes hacer este experimento que yo hice de buscar cada milagro sorprendente o cada señal que Dios hizo en el Antiguo Testamento. De hecho, el diluvio, ¿qué pasó con el diluvio? ¿Qué más grande sería que el diluvio? Y después, ¿qué pasó? Porque el pecado siguió. ¿Qué pasó con Can? Uno que presenció el poder de Dios librándolo de la muerte y del castigo universal. No le importó. No le importó. Conozcamos que así es el hombre. Voy a un caso más. Voy a ilustrar el caso del faraón. Vámonos un poquito atrás. Dice Éxodo 7:9, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, ¿ven? Siempre el incrédulo vamos a manifestarse así. Señales. Por eso, repito en mi sermón, una generación que pide señales. Y eso trasciende todas las generaciones realmente. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. O serpiente, dicen otras versiones. Y después de esto el Faraón dejó ir a Israel, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y Dios le respondió. Dios le confirmó la señal. Pero ustedes saben que Dios le confirmó señales una y otra vez, ¿pero para qué? Después Éxodo 12 lo dice, para juicio sobre ellos y sus dioses. Dios anticipó la incredulidad de Faraón. De hecho, cuando dice aquí, vemos que está profetizándolo antes de que suceda. Así que vemos que este es el patrón. Un incrédulo exige señal. Un incrédulo nos va a decir a nosotros que tenemos la carga de la prueba. ¿Se acuerdan mi frase que ahora cuando alguien quiere que yo le explique un versículo que me dice, no, que mira que la Biblia se contradice? Yo les he comunicado que yo primero les pregunto qué piensan de la Biblia. Y con base en eso yo sigo hablando o me callo. Una vez un muchacho me llamó y dice, no, él es un pedante porque no quiso responderme. Yo soy pedante porque no quiso responderte, o tú eres un pedante por venir con prejuicio y no aceptar la verdad que se te revela ahí coherentemente con un análisis concreto y una hermenéutica lógica con el que cualquier texto podría demostrártelo. Yo no pierdo el tiempo y no lo pierdas tú tampoco. Y si tú me estás viendo y eres de eso, pierdes tu tiempo conmigo, porque el problema no es la evidencia, la falta de evidencia, sino que realmente tú, si me estás viendo y no crees en Dios, pues ese es tu problema. Tu corazón te tiene engañado. Y ese engaño le llamas verdad. Hoy escuchamos mucho eso. Si Dios existe, que me aparezca. ¿Se acuerdan cuando Moisés recibió las tablas? El pueblo de Israel vio truenos, relámpagos, centellas. No, un becerro. Mira la locura.
Están viendo en el monte trueno, una cosa bárbara, una nube. Hermano, es una locura. ¿Sabes? Y luego le dicen que un becerro, un cosa hecho ahí, es Dios. Ese. ¿Cómo esto provoca esto? ¿Te has puesto a pensar en eso? La incredulidad, hermanos. Qué terrible cosa la incredulidad. Por eso, para que nosotros creamos en Dios, Dios tiene que vencer en nosotros la incredulidad. Eso tiene que abrir nuestros ojos a la realidad celestial. Así que tal como vemos, como vimos antes y como vemos ahora, este tipo de exigencia, para que las conozcas, primero, no provienen de una búsqueda verdadera espiritual. Ojo, de una verdadera búsqueda espiritual, sino de una actitud incrédula y, esto es importante, y desafiante. Desafiante. Esto no viene de piedad. Esto viene de desafío, de incredulidad. Y segundo, que reflejan el mismo corazón endurecido que Jesús confrontó. Ven la luz, pero no quieren reconocerla. Ven la luz, pero no quieren reconocerla. Cada vez que escuches esto, piensa en estas dos cosas. No, que mira, que si de verdad tu Dios existe, da cosa, tú piensas, ok, listo. Eso es lo que Jesús ya confrontó y yo, 2000 años después, yo no voy a estar peleando contigo. Y segundo, ya yo veo que tu intención encima es mala. Y te pueden decir, no, de verdad mi intención es buena porque si tú me lo muestras, yo quiero creer en Dios. Entonces tú le dices, bueno, es que si tú quieres creer en Dios de verdad, entonces cree. Es tan sencillo. ¿Te das cuenta? Dices, no, pero es que yo de verdad quiero creer en Dios. Bueno, cree. No, pero es que yo no sé si existe. Pero entonces, ¿por qué? ¿De dónde nace tu necesidad de creer en Dios? Si de verdad quieres creer en Dios, cree. Ya después puedo pasarte un documento de Anselmo de Canterbury donde habla de primero viene la fe y luego la razón para argumentar esa fe, para entender la fe. Pero primero, lo primero es creer, hermanos. El que quiere creer, cree. Y el que no quiere creer, aunque le compruebes la existencia de Dios, no creerá. Ustedes están ahí calladitos y los veo tranquilitos porque usted dice, bueno, sí, estamos aprendiendo contra los inconversos. Ahorita voy con ustedes, no se preocupen. Estamos viéndolo de afuera primero, ya después volvemos acá. El segundo punto. Cierro mi primer punto con el problema no es la falta de evidencia, sino su rechazo voluntario. Ellos no querían creer, no querían ser convencidos. Ellos solamente querían ver más señales para criticarlas. Y así mismo está el inconverso que pide señales. Ahora, hay algo importante, hermanos. Que esto estoy hablando en el contexto impío. ¿Ya lo entendieron? ¿Estamos claros? Bien. Te digo algo importante. Jesús le estaba hablando a inconversos o a supuestos conversos religiosos. Así que ahora pasemos a nosotros acá. Ya te enseñé apologética, ahora vamos a pasar a nosotros. Porque estos eran líderes religiosos, gente que conocía la Torá, gente experta en la ley, experta en la Torá, en el Tanakh. Eran estudiosos. Así que, hermanos, tengamos cuidado entonces cuando la incredulidad se disfraza de fe. Tengamos cuidado cuando la incredulidad se disfraza de fe. Estas personas decían honrar a Dios. De hecho, la misma señal que están pidiendo de parte de Jesús es que Dios responda. El Dios, o sea, ellos creen en Dios. Porque están pidiendo una señal que Dios responda. Y si Dios existe y Él responde, yo le creo. Así que el problema de ellos no es creer en Dios. Ahora nos toca a nosotros lo que creemos. Porque en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, no hablo de esta, de todas las iglesias, hay muchos con este síndrome. Y yo quiero mostrarte algunos aspectos que debes considerar. Empiezo con el primero. Oye, ¿esto qué pasó? Se quedó una diapositiva a la anterior. No le hagan caso a Pitágoras, ya él pasó.
Ni lo vieron, ¿ah? Ese es un, ¿cómo se llama? Un cameo. Es un cameo, eso para los que ven cine, eso de los amantes del cine, los otros lo van a entender. Ten cuidado cuando conoces mucho. Los fariseos sabían mucho o no. Los escribas, sabían poco o mucho. Así mismo en nuestras iglesias hay gente que sabe mucho. Pero eso no es sinónimo de credulidad. Hay gente que sabe mucho y no cree. Pastor, ¿cómo así? Ya te digo. Conocemos mucho, pero no nos rendimos a su voluntad. Ese es un tipo de incredulidad. Pedimos más señales, no porque no haya luz, sino porque nos resistimos a lo que ya entendemos que Dios quiere. Pues si te lo has preguntado, es un tipo de incredulidad. O sea, cuando tú no quieres y tú conoces mucho, pero dices, no, debe haber un pasaje que no te quieres someter porque estás buscando ese pasaje que te sabe la Biblia de arriba abajo, pero no encuentras el pasaje que avale tu porquería. Entonces tú dices, pero te sabe la Biblia de arriba abajo, pero no la obedeces. Los escribas, los fariseos sabían, un profeta como yo levantaré. Se lo conocían y podían explicarlo, pero apareció y no lo obedecieron. Hermano, y con esto de los debates que hay en las redes, hay muchos cristianos que cómo quieren nutrir la cabeza y cómo tú ves esa cosa, es un ego para estar hablando tonteras. Bueno, de Dios, ¿no? Dijo que de Dios porque aunque digas palabras de Dios, si no hay un corazón de verdad, tú no estás hablando de Dios. Pero hay mucho esto que está creciendo en las iglesias y más en el área reformada. Un amor al intelectualismo cristiano. Ahí nos conviene ser, como Sasso dice, más huelellanos. Más huelellanos. O sea, vamos a vivir lo que creemos. No nada más andar llenándonos la cabeza y el corazón sin actuar. Repito, hermano, eso, aunque sepan mucho, te lo digo, porque esto a lo que Jesús les habla sabían mucho y les llama incrédulos. Pues hoy así mismo pasa igual, aunque sepas mucho y te congregues y te sientes en la banca todos los domingos, si tú no obedeces y si la palabra no la obedeces y por más que la conoces, sigues sin convencerte a ti de eso y no obedecerla, entonces tú eres un incrédulo. Y tú estarías faltando a la aplicación que este versículo establece, hermanos. Saber sin confiar es una forma de incredulidad. Sí, yo sé lo que dice la Escritura, pero... ¿Han escuchado hablar eso? Sí, yo sé lo que dice, sí, yo sé, pero lo que pasa es que... Incredulidad, hermano. Ten cuidado cuando no te basta la palabra. Ten cuidado cuando no te basta la palabra. Y esto sí va un poco más, aunque también aquí nos aplica, pero también va a contextos más carismáticos, donde se busca experiencia, profecía, palabra de ciencia, señales, prodigios. Mira, hermano, el verbo encarnado estaba frente a ellos, pero querían algo más. Muchas veces los cristianos no están satisfechos con la palabra, hermanos. Hay cristianos que pueden decir esto, escucha esto, y yo he conversado con algunos. Aquí no se preocupe. Pero que me dicen, o sea, me cuesta leer la Biblia, pero no es que yo no ame a Dios, sino que si de repente Dios aparece y me dijera lo que yo tengo que hacer así, pues yo le haría más caso así directo porque es que me cuesta leer, pues. Incredulidad, hermanos. Cuando eso es pedirle a Dios, dame una señal porque no quiero. A Dios le dio la gana. Escuche, como dice Sul Michelén, nosotros tenemos un Dios me da la ganario. ¿Qué hace? Lo que le da la gana.
Y si te gusta, sírvelo. Y si no te gusta, goodbye. Pero Dios dejó su palabra para que por medio de ella nosotros conozcamos quién es Él. El Evangelio y sus pensamientos, su carácter. Si tú dices, bueno, no, es que si hubiera una forma, mejor que la hermana profetiza allá y se levanta y diga, el Señor dice, ok, sí, entonces le hago caso. Hermano, mentira eso. Por eso es que estas cosas pasan, todas estas cosas y la gente igual y se va, igual y toda la misma locura. Porque el problema no es que Dios esté haciendo señales, hermano. El problema no es que Dios esté calzando muela con oro ni eso. El problema está en que el corazón es incrédulo. El corazón es incrédulo. Entonces, cuando la palabra no te basta, aunque vengas a la iglesia, tienes un problema, hermano. La gente dice, Dios, háblame, lo que me comentó mi amigo la semana pasada. Dios, háblame, háblame. Hay un meme muy bonito que hicieron a propósito y sale de la nube una mano así con la Biblia y que, pilla, te estoy hablando hace rato. Sale el meme. Te pregunto, si una persona quiere que Dios le hable, ¿tiene que ir a la Escritura? Sí. Si la persona dice, el problema es que la Escritura no me gusta leer y quiero que Dios me hable personalmente, realmente hay incredulidad y no quieres que Dios te hable nada, porque dentro del corazón sabes que Dios no te va a hablar así. Y al final son excusas que estás poniendo. Cristo, entonces, es suficiente, hermanos. Si la palabra no te mueve, y esto también va para estos círculos donde se hacen los cultos llamativos, con luces, humo, una banda y una locura para que la gente venga y los jóvenes vengan. Y, hermanos, si la palabra de Dios no te mueve, ninguna otra señal te va a mover realmente. Puede que te mueva en lo superficial y tú digas, hoy sí me movió. Pero allá aquí adentro sigues incrédulo. Por eso es que, claro, estas iglesias son, mire, hay un estudio que se hizo y bueno, eso me ha tranquilizado un poco. Todas estas iglesias llamativas así se llenan y tienen 2,000 personas. Ya usted sabe. Pero cuando tú preguntas, nunca son las 1,000 personas de hace 10 años. Están en constante regeneración de esa, y no hablo de sentido espiritual, sino de membresía, de banca. En constante cambio. Siempre vas a ver siempre puedes que vas 1,000, pero no son los 1,000 del año pasado. No son los 1,000 de hace 5 años. No son los 1,000 de hace 10 años. La gente llama eso una iglesia exitosa. Pero como la palabra no es suficiente, porque hay otros medios para llamar a la gente, como show, como arte metido en las iglesias para captar la atención. Hermano, tenemos que enseñarle a la gente que si la palabra no es suficiente, nada lo será. Nada lo será. Hermano, cuando yo era líder de jóvenes un tiempo, yo he ido aprendiendo, usted sabe. Y yo dirigía a los jóvenes y hacía jueguitos y cosas, y teníamos un grupo y hacíamos actividad, íbamos a la playa, hacíamos los ríos, qué jóvenes otras iglesias venían, qué cosa bonita. Hasta que un día, pues, Dios habló a mi vida por medio de Namnun, Watcher y ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del otro. Y es como si Dios me lo dijo así textual. Habla un artículo y el artículo se llamaba Líder de jóvenes, deja de jugar y enseña la palabra. Hermano, yo me asusté y cogí, me pasó un escalofrío así. Y yo me senté y dije, nada más el título me quedé así en shock. Yo sentí que Dios me reprendió, literalmente. ¡Pau! Pregúntenle a Ceci, se acabaron los juegos. Después entonces dijeron, este es un extremista. Él cree que es un instituto bíblico. Saca a esos muchachos a pasear, oye. Que se diviertan, oye, un rato. ¿Creen que está en un seminario y le va a dar diploma? Se acabaron, hermano, las visitas, se redujo el grupo. Eso sí, llegaron una tanda de reformaditos por ahí. Aprender Biblia, pero no a vivirla. Y el grupo creció entonces de puro cerebro. Y si me están viendo, pues, que te caiga, hermano, que te reprenda Dios.
Pero hermano, nosotros como creyentes nos reunimos a estudiar la Biblia, no a jugar. Ahora vamos a jugar fútbol a las 7 de la noche, los que quieran ir. Aunque estoy malo, voy. No importa. Pero, hermano, cuando nos reunimos a la palabra, yo creo que nosotros pasamos toda la semana en muchas cosas. Nosotros pasamos toda la semana haciendo tantas cosas que cuando venimos a estudiar la Biblia, metele otra cosa. ¿Sí o no? Y ojo, te la pasas toda la semana pegado al celular chateando y el domingo en el culto sigue chateando. La incredulidad lleva a la irreverencia, hermano. Hay gente que puede decir que bueno, sí, pero yo soy crédulo, pero bueno, me falta reverencia. Es porque entonces realmente no crees en el Dios como debes creerlo. Porque el Dios que se revelaba en la Escritura te muestra lo que decía el canto. El canto decía, o sea, sus ojos, su rostro como fuego, brilla, sus ojos, así lo describe Apocalipsis. Su voz como un estruendo. O sea, si tú, ¿alguna persona te recuerda que es así? Pues si ninguna persona te suena así, entonces quiere decir que estamos hablando de un Dios que es trascendente, que es todopoderoso, que es enormemente grande. Así que, hermanos, cuando la palabra no te basta, el problema no es la palabra, sino tu corazón. Avancemos entonces, ¿estamos claros en este punto? Avancemos entonces en el tercer punto, el tercer subpunto, mejor dicho. Ten cuidado cuando la duda, esta me gustó mucho, cuando la duda se disfraza de espiritualidad. Hermano, aquí yo he pecado también, te lo confieso, para que tú, vamos a ser honestos, yo he pecado y tú también tal vez hayas pecado en esto. Ellos decían, muestra una señal del cielo, y como le dije al principio, esto parecería devoción. Digo, oye, mira, quieren señales para creer. Sin embargo, vemos y hemos visto en la palabra que esto es incredulidad. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿alguna vez has orado, Señor, confírmame esto? Si esto es tuyo o no, cuando en su palabra ya te lo dijo. Muchos cristianos que yo estoy esperando que Dios me confirme, pero la palabra te lo dijo. Y esto puedes ponerlo en cualquier caso que te haya pasado a ti. Por ejemplo, bueno, no importa. Voy a poner otro ejemplo, pero aquí estamos transmitiendo y voy a sacar uno más lejano. Déjame pensar en otro ejemplo. Porque una vez pedí una confirmación de algo que claramente era antibíblico y creí y dije, Señor, y después le reclamé, Señor, pero si tú yo te lo dije. No, pero no voy a mencionar ese caso. Vamos a otro caso, porque yo lo hice varias veces, hermano. Por ejemplo, o ponerte un ejemplo, uno más suave. Ya cuando cierro la transmisión les voy a decir cuál es el otro caso. Porque es muy importante ese caso, pero no lo voy a decir porque hay personas involucradas que pueden ver. Pero cuando yo también iba a ser líder de jóvenes, yo también empecé a pedirle señales a Dios porque yo no quería. Y le decía, Señor, dime si esto de verdad tuyo, muéstrame algo en un sueño. Muéstrame que de verdad tú quieres. Mi pregunta es, si yo estaba estudiando la palabra y Dios me estaba revelando, iluminándome en el texto, la respuesta es lógica. Claro que Dios me estaba preparando para algo, ¿cierto? Pero yo buscando negarme, como hizo Jonás, como hizo Pablo al principio, buscando confirmación, buscando señal en algo que ya está claro, hermano. Hay mucha gente que, por ejemplo, se une en yugo desigual, y no solo hablamos de noviazgo, sino de empresa, de trabajo, de carreras, de montones de cosas, sabiendo que eso en la Biblia, aunque no es la primera aplicación, sabemos que se desprende de ahí también lo mismo, y caen en lo mismo. Y Señor, un cristiano y una novia mundana dice, Señor, muéstrame si esto es tu voluntad. ¿Han visto? Es un caso que se da mucho. Yo he aconsejado a personas que me han dicho que no, que me gusta un mundano, me gusta la mundana.
Pero yo le estoy orando a Dios para ver si es su voluntad, porque si es su voluntad, Él lo va a transformar, o Él la va a transformar. O sea, ¿de verdad tú necesitas que Dios te confirme? Creo que en la palabra, no solo hablemos de 1 Corintios 6, en toda la escritura no vemos que tú no debes hacer eso. Desde cuando Dios le prohibió a los israelitas mezclarse con las mujeres de otros, o los hombres de otras tribus, o de otras etnias. Nosotros lo vemos de arriba abajo en la escritura. Entonces ponte a pensar y dice, Señor, mira, imagínense, una persona que tenga problemas con el alcohol y le ofrecen trabajar en un bar. Y esta persona está, estoy esperando confirmación de Dios. Señor, acepto ese trabajo, no acepto ese trabajo. Hasta la prudencia, hermano, te ha hablado. Ni la Biblia siquiera. La prudencia te habló y tú quieres una señal. Digo, ponte a pensar, porque tú lo has hecho. Yo sé que sí. Yo lo he hecho yo. Yo sé que tú también. Eso refleja incredulidad también. Claro, aquí una cosa bonita, que si yo lo hice y estoy predicándote, es porque la gracia nos da esperanza. O sea, podemos cambiar. No quedarnos allí, ¿no? Has llamado, escucha esto que anoté aquí, has llamado oración a lo que es simplemente una excusa para no creer. ¿Has exigido a Dios que se acomode a tus términos antes de confiar en Él? Cuando necesitas garantías, antes de obedecer, no estás caminando por fe. ¿Escuchaste eso? Cuando necesitas garantías, antes de obedecer, no estás caminando por fe. Y ese es un problema que se da mucho en nuestras iglesias. Voy avanzando porque no, Dios mío. Ten cuidado cuando ignoras lo que Dios ya ha hecho. Y esto es importante, hermanos. Ten cuidado cuando ignoras lo que Dios ha hecho. Ellos vieron milagros, vieron liberaciones, escucharon la enseñanza. Dice que inclusive ellos reconocieron que Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad. ¿Ves? Cuando ignora lo que Dios ya ha hecho. Dios ya nos ha hablado, ha sido fiel, ha provisto, ha obrado, hermano, tienes vida, comes. Es que eso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no acostumbramos a verlo como el obrar de Dios en nuestra vida. Tú te levantas y piensas que, imagínate, te voy a poner ejemplos cotidianos sencillos. Tú te levantas y dices, me voy para el trabajo, porque tú has sentado que ese trabajo te lo mereces y que es tuyo y que nadie te lo va a quitar. Y pandemia fue una cosa que Dios usó tremendamente para mostrarle a todo el mundo que nadie está seguro en su trabajo. Eso fue una cosa tremenda. Mira, hubo gente que a mí me criticaba por ser músico y me decía, pero eso no te da estabilidad. Mira, yo tengo un trabajo estable y después en pandemia les escribía, así les tengo que confesar mi pecado. ¿Y dónde está tu estabilidad? ¿Te burlaba de mí? ¿Y sabes qué? Yo sigo trabajando por Zoom, dando clases de música. Pero y ahora tú estás buscando bono solidario. Oh, hasta me la gocé. ¿Dónde está tu estabilidad? El Señor mostrando a hombres soberbios, dependiendo de sus trabajos, confiando en su propia sabiduría, y Dios los humilló en este COVID. Entonces, Dios está actuando, hermano. Cuando tienes ese trabajo, Dios está actuando. Cuando no tienes trabajo, Dios te sustenta. ¿Quién te sostiene? Es Dios. Cuando estás saludable, cuando a ti no te ha salido un cáncer. Hermano, esta cosa ya ahorita que es un timarí de doping, ¡ay! Te tocó. Es una locura que tú no tengas cáncer ahorita. Dale gracias a Dios. Eso no es porque te lo mereces. Es una locura, hermanos. Mira, Ozzy Osbourne acaba de dar su concierto de cierre y él... ¿No vieron un video que salió que 2 días antes de morir estaba tranquilo como si nada? Seguimos. Cuidado que planeó otra despedida. Se fue. O sea, nosotros no entendemos las bendiciones de Dios. No entendemos que Dios está obrando todos los días, hermano. Todos los días está obrando en tu vida. Todos los días te está dando señales. Respiraste es una señal de que Dios está allí. Comes es una señal de que Dios está allí. Vas al baño y es una señal de que Dios está allí. No eres un ostomizado. Hermano, Dios te está dando todos los días suficientes señales para que creas en Él.
De hecho, el hecho más importante, como decía René Descartes, si piensas que Dios existe, es porque Dios existe. Porque la razón de su existencia es tu pensamiento. Claro, su manera filosófica, y no te vayas a meter en eso, pero me refiero que el pensamiento ya, o la misma pregunta de si Dios existe, muestra su existencia. Otro filósofo dijo que el hecho de que te preguntes eso es porque Dios ha implantado esa pregunta en ti, para crear en ti esa búsqueda. Dios está haciendo todos los días en tu vida y a tu alrededor. Si tú no lo ves, es que ya no quieres creer. No seas incrédulo. Cada duda que ignora su fidelidad pasada, escucha esto porque esto es bien delicado. Cada duda que ignora su fidelidad pasada revela incredulidad presente. Aún si tú quisieras ver milagros, Dios los dejó escrito allí. Como dice el final del Evangelio de Juan, las cosas que están escritas allí son ¿para qué? Para que creas. ¿Y qué hay escrito allí? Es el Evangelio de los signos, se le llama. Porque ahí se revela claramente al Mesías. Estas cosas que están escritas es para que creas. ¿Para quién? ¿Para la comunidad juanina? Primeramente, claro que sí, pero nosotros también. Porque lo leemos. Al leerlo te conviertes también en un destinatario moderno, actual, que debe creer a la evidencia. Y el último, ten cuidado cuando buscas señales, pero no buscas a Dios. Hay un dicho por ahí muy común que dice que la gente busca las señales de Dios antes que al Dios de las señales. Hay gente que quiere las señales, o hay gente también que se usa mucho otra paráfrasis que hay gente que busca las bendiciones de Dios y no al Dios que bendice. Hermano, las señales no son importantes, sino Dios. Estos fariseos, estos líderes religiosos, no querían al Mesías, querían un espectáculo. Tal vez hasta en su morbo querían ver. De hecho, recuérdense que parte de la mentalidad de los fariseos es que ellos querían que Dios se mostrara así como a Moisés y todo esto con trueno y relámpago. Eso es lo que ellos buscaban. Esa era su mentalidad mesiánica, era esa. De los fariseos especialmente era así. Algo cósmico. Pero hermanos, Dios no se acomoda a nuestros caprichos. Porque Dios es Dios y nosotros somos, como dijo el salmista, gusanos. Así que, ¿quieres milagros? Pero no oración. Hay gente tan incrédula, hermano, en este sentido, para que veas cómo está la incredulidad en la iglesia. ¿Ves cómo está la incredulidad en la iglesia? Esto está fuerte, ¿verdad? Pero te has visto, hermanos, que, y te voy a decir algo, hermano, escucha esto, que te voy a revelar una cosa que no me la ha revelado carne ni sangre. Pero te voy a decir una cosa, y piénsalo. Hay gente que se la pasa diciéndole a los hermanos, ora por mí para que me salga tal cosa, ora por mí para tal cosa, ¿verdad? Pero ellos mismos no oran. Duro, ¿verdad? Eso es incredulidad, para que sepas. Y yo conozco casos, muchos casos. Se la pasan pidiendo oración, pero yo nunca los veo orando. De hecho, hay ¿sabes? Los más pedigüeños, ¿cómo se dice? Pedigüeños. A veces son los que menos van al culto. Note, presta atención, eche memoria. Hay mucha gente que ora por mí, por esto, ora por mí, pero no están en los cultos. Quieres milagro, pero no oración. Quieres señales, pero no buscas al Dios de las señales. Te emociona una experiencia, pero no amas su presencia. Tú ves cosas de gente llorando, ay, no está mal llorar, ojo, claro, de llore, también llora y tira tu moco aquí, ahí, pues. Pero hay gente que todo es una emoción, una cosa, pero en verdad no aman la presencia de Dios.
Porque si la amaran, respetaran su presencia y la trataran con reverencia. Pero hay horas, hay lloro, hay catarsis y todo esto, pero a la hora de la hora no viven una vida de acuerdo a esa catarsis porque no aman la presencia de Dios. Porque si amaran la presencia de Dios, a veces como al que están llorando y quebrantados y saben que está con ellos todo el tiempo, no se comportarán como se comportan. ¿Eso qué quiere decir? Incredulidad. Aunque no lo digan, no te van a decir jamás, ay, pastor, yo soy incrédulo, hermano tal, yo soy incrédulo. No, ellos no te van a decir eso, te van a decir, ora por esto, pero nunca oran. Vas a verlo llorando, pero comportándose de manera contraria a lo que la presencia de Dios demanda del comportamiento de una persona que le ama. Eso es lo que ellos van a hacer y no te van a decir que son incrédulos. Ellos no te van a decir, soy incrédulo, ellos te van a decir, estoy esperando confirmación de esto. No te van a decir, yo es que soy un incrédulo, ¿sabes? Ellos no te van a decir que mira, estoy saliendo con una muchacha que no es cristiana, pero yo tengo fe que Dios la va a responder porque yo confío en Dios. Ellos te van a decir eso, no te van a decir, yo soy incrédulo, por eso salgo con una inconversa o un inconverso. ¿Me entiendes? Eso es lo que ellos te van a decir, es otra cosa. Ojalá te dijeran, no, en verdad que yo soy incrédulo y no creo en eso. Pero cuando te comportas así, lo estás diciendo sin palabras. Todo esto lo puedes ver allí, en este pasaje del comportamiento de los fariseos y líderes religiosos. ¿Estás buscando más experiencia o más a Cristo? Y esta pregunta es la que yo le haría a estas personas que buscan experiencia. Escucha esto, ¿te moverías igual o actuarías igual, para que se entienda mejor, actuarías igual si no sintieras nada? O sea, sí. Y esto te pregunto porque a mí una persona dejó de venir aquí. Dice, mira, ahí se enseña bien la palabra. Ahí el pastor se ve que se aplica. Pero ahí no hay fuego. Hermano, esto es incredulidad. Porque el fuego no está en el ambiente, hermano. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego de la iglesia. Aviva el fuego que hay en el local que alquilan para reunirse. Aviva el fuego en la batería. Aviva el fuego en la guitarra para que suene esa cosa como el arpa de David. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, si tú andas buscando fuego y no lo tienes, hermano, estás en problema. Porque aunque estén encendidos los demás al lado tuyo, tú no te vas a poder encender, hermano. Porque no hay fuego en ti. Y eso es muy triste. Que anda gente por la iglesia buscando el fuego. Ahora, hermano, si yo te leo esta palabra y te la predico, y eso a ti no te conmueve dentro, ¿qué más fuego quieres? Si cuando yo escucho estos casos que significan incredulidad y yo sé que los he cometido y he pecado contra Dios, aquí se estremece y dice, Señor, como el salmista, perdóname porque solo contra ti he pecado. ¿Qué más fuego que ese que te contrista y te lleva al arrepentimiento y te hace pensar, Dios mío, que yo he hecho todos estos años de llamarme cristiano, he sido un incrédulo? ¿Cómo actuarías si no sintieras nada? Si te ha pasado que un día aquí, y a veces este grupo suena bien feo, y tú te vas a decir, no, que Sasso con esa guitarra no mejor ni meterme en la oración, eres un incrédulo. Que él tiene su responsabilidad, claro que sí. Vamos a soltar Sasso. Ya en esa batería, qué escándalo que armó y que no me voy ni cantar. Claro que puede estorbar tu sentido, yo entiendo esto. Pero que eso impida tu adoración, hermano, escucha algo. Tu responsabilidad de adoración va más allá de lo que te puede estorbar. ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes dar excusa de tu adoración porque una cuerda estaba desafinada. Te puede molestar, te lo entiendo, hermano. Sí, la bulla me costó hoy. Pero mi pasión por Cristo está tan allá que aunque hubo ese desmadre, yo salí bendecido. Y no quiero poner eso como una excusa para la banda. Lo que estoy diciendo es que a veces actuamos como incrédulos porque dependemos de cosas y no de Dios. Dependemos de cosas y no de Dios. Qué bonito hoy como cantaron hoy todos. Yo malo
y escuchaba sus voces hermosas. Eso es hermoso, hermano. Que no dependen de un hombre que aquí esté cantando para que usted cante. Que aun si yo no estuviera aquí, pongo las letras simplemente allá con la banda sonando, usted pueda cantar sin ningún problema y moverse allí, sentir y quebrantarse también, porque no, ojo, yo creo en eso. Y llora y tírate ahí. Pero que nada impida tu adoración y que no busques pretextos para adorar. Ahora, pastor, pero yo no lloro. Es que no tiene tampoco que ser que llore para que sea oración verdadera. Puedes quedarte sentado inclusive leyendo la letra y contemplando a Dios en esas letras y simplemente quedarte sentado diciendo, wow, Señor, wow, qué grande eres y qué tan pecador soy yo. Y tal vez ahí calladito y todo el mundo te está viendo y dice, mira, este es un frío, pero tal vez estás más convencido del evangelio que el que está brincando. O sea, no se trata de lo que haces externamente, sino porque la incredulidad no es algo externo, sino es algo interior. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, tu incredulidad o no incredulidad se va a notar hasta en tu adoración. Hermanos, si tú llegas a decir, no, es que ahí hay poquita gente, y no usemos mal el versículo este de donde da 2 o 3, esto va más allá. No, que ahí hay poquita gente, Dios está igual, hermanos. Aún si ese versículo, aún sacado de contexto, si no existiera, sería haciendo una cosa que es verdad. ¿Sabes qué? Porque Dios está contigo donde tú estás, aunque estés solo. Aunque estés solo, Dios está allí. Porque si no, cuando oras no te escucha, porque orar es adorar. Entonces, si tú estás solo en tu casa, Dios no te escucha porque hay 2 o 3. Entonces, a veces también dependemos del grupo de personas para adorar. Incredulidad. Así que ya, te suelto en esta tarde. Conclusión, hermanos. Todavía estamos conectados. Conclusión. A veces la exigencia de señales es solo un velo para no rendirnos a la verdad. Pero el evangelio no nos ofrece un espectáculo, hermanos. Nos ofrece a un Salvador. Dios no responde a la curiosidad hipócrita. Y aclaro con hipócrita porque hay curiosidad que es correcta. ¿Ves? La de Tomás, por ejemplo, esa duda, eso no fue hipócrita. Ya usted sabe, pues, cómo puesto el pobre Tomás, pero bueno. Pero Dios no responde a la curiosidad hipócrita. ¿Se acuerdan la petición cómo lo describe F.F. Bruce, Bailey y Hendrickson? Como hipócrita. Este tipo de curiosidad, de exigencia, es la que está mal. Dios no responde a eso, porque no responde a caprichos. Pero mira algo que Dios responde. Un corazón contrito y humillado. Dice el salmista, Dios no despreciará. Palabra de Dios es esa. Diga, te alabamos, Señor, sin miedo. Ahora escucha, hermano, si has dudado, si has exigido pruebas, yo levanto la mano también. No huyas ni te condenes. Vuelva a la palabra. Allí está Cristo. Allí está la señal. Con esto adelanto la prédica que viene. Y en Él, en Cristo, todo lo que necesitas para creer y vivir. Gracias, me miré acá y olvidé. Repito, vuelva a la palabra, allí está Cristo, allí está la señal y en Él todo, hermano, lo que necesitas para creer y vivir en Cristo. Hay gracia suficiente. Hay perdón aún por haber obrado de esa manera. Y podemos nosotros seguir adelante, hermano. Que Dios nos ayude cuando nuestro corazón, aún afectado por el pecado, nos quiere llevar a incredulidad. Que nos recuerde al Salvador, que nos recuerde la gracia y que nos recuerde que nuestras dudas necias son producto de un corazón que todavía está en el proceso de la restauración final y que Cristo nos dirija de una vez a Él, a confiar en Él, que fortalezca nuestra fe cada día, que nos ayude a mantenernos enfocados, que nos ayude
a mirar a Cristo, a creer a Cristo, a servir a Cristo y a disfrutar de su gracia. Oremos. Padre amado, gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos porque el Mesías vino y aunque muchas veces nosotros, como no estuvimos en esa generación que estuvo viéndolo físicamente aquí, mientras caminó entre nosotros, a veces somos necios también contra el testimonio que hasta la historia avala. Y queremos ver pruebas, queremos ver señales todavía estos tiempos. O lo peor, que a veces, siendo cristianos, Señor, nosotros actuamos como incrédulos. Cuando oramos pero no te creemos. Cuando tú has hablado pero queremos escuchar otra voz. Cuando nosotros pensamos que sabemos algo de ti, pero no queremos someternos a eso. Y queremos justificarnos y buscar pretextos. Ayúdanos, Señor, para reconocer nuestro pecado y volver a creer en ti fielmente, Señor. Señor, ayúdanos en un mundo que se levanta cada día más en incredulidad y que nos acecha y nos demanda prueba, y a veces queremos hacer nosotros el trabajo del Espíritu Santo y queremos nosotros hacer lo que no está en nuestras manos y dejamos que eso nos afecte, nos afane, nos perturbe, nos frustre. Ayúdanos a entender, Señor, que es obra del Espíritu Santo. Pero no solamente que el Espíritu Santo debe obrar en los corazones de los incrédulos impíos, sino que también el Espíritu Santo, Señor, debe obrar en nuestras vidas como creyentes todos los días para mantener nuestra fe enfocada, Señor. Señor, ayúdanos a tener una fe enfocada, Padre. Señor Jesús, ora por nosotros. Ora por nosotros como oraste por Pedro. Que nuestra fe no decaiga. Oh Jesús, nuestro intercesor, nuestro mediador. Ora por nosotros, intercede por nosotros, como con Pedro, para que nuestra fe no caiga, para que no seamos zarandeados, para que no seamos incrédulos, sino creyentes. Necesitamos de tu intercesión, Padre. Necesitamos de tu intercesión. Necesitamos del papel que haces ahora como mediador a favor de tu iglesia, para que nuestra fe crezca y se mantenga firme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los que nos están viendo, nos despedimos y espero que este mensaje toque tu corazón y te lleve a ver a Cristo. Nos vemos el próximo domingo.